Señores, que yo entienda, podemos empezar y quiero presentarles este ciclo de conferencias. Me llamo Tatiana Chernigovskaya, soy profesora catedrática de la Universidad Estatal de San Petersburgo y soy directora del Instituto de Investigaciones Cognitivas, de Estudios Cognitivos. Además, represento el Instituto del Cerebro Humano Bekhtereва, Natalia Bekhtereва, que pertenece a la Academia de Ciencias de Rusia. Es una pena que, que esta conferencia sea virtual. Antes del COVID estuve en Barcelona y impartí 3 conferencias con el público, un público muy bueno, y esta Casa de Rusia. Y Ana es algo fenomenal y por eso me hubiera gustado hacerlo en directo, pero ahora es imposible. Pero nuestros lazos no se cortan y yo les voy a impartir un pequeño ciclo de conferencias, de charlas, una conferencia cada mes. Y esta conferencia se llama Homo Semioticus, neurociencia y otras lógicas. Y las imágenes que ustedes ven en esta primera diapositiva muestran, por un lado, al hombre como era hace muchos milenios y por otro lado, vemos al hombre que desconocemos porque él es del futuro. ¿Cómo será este hombre? ¿Cómo va a vivir en este planeta? Es difícil de decirlo porque nosotros, sin quererlo, hemos traspasado la línea y hemos entrado en otro tipo de mundo, en otro tipo del planeta. Y no estoy hablando ahora de los sucesos trágicos que están pasando, sino me refiero a la digitalización. Cuando el mundo digital empezó a desarrollarse rápidamente en el planeta, yo creo que hemos entrado en un nuevo tipo de la civilización. Por eso no entendemos cómo será este nuevo hombre, no sabemos cómo formarlo, cómo educarlo. Es difícil de entender cómo educar a los niños para que ellos estén preparados para vivir en este otro tipo de mundo. Tenemos muchos problemas. Por eso necesitamos saber algo sobre el cerebro. Por eso todo lo que sabemos, todo lo que hacemos, el modo de aprender, de educar, de enseñar, de tomar decisiones y de gestionar nuestro planeta, perdón, todo esto depende de lo que pasa en nuestro cerebro. Todo empezó cuando aparecieron los Homo sapiens que eligieron su propio camino. El primero de los sapiens era el sapiens africaniensis. Luego aparecieron, o quizás paralelamente, al mismo tiempo, esto no se sabe al 100%, se puede discutirlo. Es decir, aparecieron otros sapiens relacionados con con la Asia oriental, el este asiático. Luego sabemos que existen los Homo sapiens neandertaliensis, los neandertales, y hace unos años fue descubierta la nueva especie de los Homo, el Homo sapiens altaiensis o Homo sapiens denisova. En ruso lo llamamos hombre Denisov. Pues este género o esta especie humana está relacionada con Asia Central o Asia del Norte. Es muy interesante hablar de esto porque hace unos días justamente
Fue otorgado el premio Nobel a Svante Paavo, a un científico alemán con que trabaja en Alemania. Es un genético que por primera vez hizo la secuenciación del genoma de este nuevo Homo altayensis o Homo denisova. Ah, Pues acaba de recibir su premio Nobel y meramente merecido. Quiero decir, muy merecido. ¿Por qué hablo de nuestros orígenes? Porque somos una especie complicada. Hace unos años, cuando yo impartía mi curso a los estudiantes, yo decía, pues los neandertales es una rama que no se desarrolló, que llegó a un callejón sin salida y no tenemos que ver con ellos. Nosotros, el Homo sapiens, los vencimos y no tenemos genes neandertales. Pero ahora sabemos que los genes de los neandertales ah, los tenemos. No todas las personas los tienen, depende de la geografía, pero el gen neandertal no desapareció. Además, es un gen bueno porque, entre otras cosas, regula mm, los mecanismos de defensa de los que hemos hablado mucho cuando empezó la pandemia del COVID, la inmunidad, porque varios genes relacionados con la inmunidad son genes neandertales. Y luego, cuando se descubrió una nueva especie humana, es un gran evento. Ellos o quizás otros más vivían al mismo tiempo con el Homo sapiens y con varias especies del hombre. Competían entre ellos, se mezclaban, es decir, entraban en contactos fisiológicos, biológicos, y por eso en Asia Central, en Asia del Norte, hay genes de diferentes especies de Homo. Así que somos un género, una especie politípica. Y si lo vemos desde otro punto de vista, entonces hubo Homo habilis, el que sabía fabricar, Homo sapiens sapiens, el más inteligente, Homo loquens, el que hablaba, Homo legens, scribensque, es decir, el hombre que lee y que escribe. Y lo que también estamos observando ahora es que parece que nos estamos convirtiendo en el Homo suicidales, porque lo que estamos haciendo parece que lleva a la catástrofe y solo espero que haya un milagro que nos salvará de todo esto. Bueno, yo empezaría con Francis Bacon, que dijo algo importante para nuestra charla. Esto fue varios siglos antes, pues él dijo que la lógica que usamos ahora más bien está fijando los errores y no, en vez de ayudar en describir el mundo y buscar la verdad. Y dice que por eso la lógica que usamos más bien nos sirve mal, porque daña el proceso del buen pensamiento. Es curioso porque todos venimos de las ideas de
Aristóteles, nos enseñaron al pensamiento lógico, estamos acostumbrados a él, pero nos hemos olvidado de que no es la única manera de pensar. Y cuando se trata de fenómenos complicados, complejos, quizás el pensamiento lógico no es el mejor. Por lo menos sabemos que prácticamente todas las personas que han formado nuestra civilización, los genios, artistas, pintores, matemáticos, físicos, todos ellos hicieron uso no solo de la lógica aristotélica, sino de algo más que era más difuso, quizás, ah, que podemos llamar pensamiento metafórico, pensamiento metonímico. De todas formas, era otra manera de pensar. Y normalmente se considera que los tipos del pensamiento alógico no es el pensamiento de la ciencia, sino el del arte. Todo tipo de arte, pero el arte que no necesita deducciones lógicas. Pero yo me atrevería a decir que no es así, simplemente es una costumbre. Se puede verlo desde otro punto de vista. La especie humana es una especie que am, hace funcionar los símbolos. Nos diferenciamos de otras especies, de nuestros vecinos del planeta, en que no solo vivimos aquí y ahora como otras especies, sino, sino que vivimos allá y entonces, es decir, en otros espacios. De lo que sabemos del pensamiento y las conductas de los animales, mm, podemos decir que ellos no tienen la idea del futuro. Ellos viven en el contexto de lo que ven en el momento exacto, de lo que está pasando, de lo que pueden apreciar. Por lo menos así lo ve la ciencia, la zoología. Ah, yo lo dudo, porque en realidad nosotros no sabemos eh, en qué piensan no solo las especies desarrolladas como primates, elefantes, delfines, cuervos, pulpos, ah, de los que sabemos que tienen un cerebro desarrollado. Y menos sabemos todavía de cómo imaginan el mundo las especies más pequeñas, digamos. Y yo no me imagino cómo hubiéramos podido saberlo nosotros. Además, el lenguaje, la lengua, nos muestra cómo las personas percibimos el mundo. Así tenemos la posibilidad de meternos en la cabeza de uno ah, y saber qué representaciones tiene uno en su red de neuronas. ¿Por qué? Porque el hombre tiene diferentes lenguajes simbólicos. La lengua verbal, la que estamos usando ahora, el lenguaje de la música, el lenguaje de la matemática, el lenguaje de artes visuales, el lenguaje plástico, como el baile, por ejemplo, el lenguaje de la mímica, etcétera, etcétera. Es decir, toda la esfera de semiótica no verbal.
Por eso el Homo loquens, el hombre hablante, pero es algo más que el hombre que use las palabras. Y el lenguaje, la lengua es mucho más que la comunicación. Si le preguntamos a uno que no es lingüista, ¿para qué sirve el lenguaje? Nos dirá, para la comunicación. Yo no sé con quién estoy hablando ahora, no sé si ustedes son lingüistas o no, pero seguramente no todos. Por eso yo les estoy hablando de cosas básicas también. Ah, no, por ejemplo, el gran lingüista Noam Chomsky decía que la lengua no es la comunicación. La lengua es para pensar. La lengua es el medio del pensamiento. No sabemos el lenguaje de los animales, por eso no podemos saber cómo ellos imaginan el mundo. Cuando su mascota, el gato, el perro, su perro, está a su lado, ¿qué tienen en la cabeza? Seguramente tienen algunas ideas en su cabeza, pero no podemos descifrarlo. Tienen su lenguaje, pero no tienen lengua. Cuando pensamos en cómo es el cerebro humano y en qué se diferencia del cerebro de otros seres vivos, siempre estamos equiparando, comparando. Estamos calculando el coeficiente de la encefalización, es decir, estamos comparando el desarrollo del cerebro, sobre todo del neocórtex, de la corteza. Estamos orgullosos de tener en nuestro cerebro la corteza nueva con todas estas neuronas tan complicada que nos permite ah, ser inteligentes. Pero hay otros seres que también tienen corteza y también tienen cerebro grande. Entonces, otro factor es el grosor del neocórtex. En el hombre no es grande, son unos milímetros. Y como yo digo a mis estudiantes, es el grosor de nuestra civilización. Si la quitamos, es decir, debajo de ella está el cerebro de un animal. Así que medimos, estudiamos el neocórtex, su grosor y sus capas. Nos importa la estructura y el grosor. También estamos comparando el tamaño de los lóbulos frontales. Y también estudiamos el coste energético por gramos de la sustancia mm, nerviosa. En esta imagen, ustedes ven cómo la relación de la masa del cerebro y la cantidad de neuronas. Es muy importante saber que un cerebro grande no lo tenemos solo nosotros, los elefantes, los delfines tienen cerebro grande. Por eso no se mide solo la masa, sino la correlación de la masa del cerebro contra la masa del cuerpo. Por ejemplo, el cuervo o la corneja, que tiene un cerebro del tamaño de una nuez, pero la corneja también es pequeña, así que su cerebro no es pequeño. Además, es curioso que las cornejas no tienen corteza cerebral ni neuronas, no lo que tenemos las personas. Pero hace 3 años, cuando estudiaron
las posibilidades intelectuales de cuervos y cornejas, los am, ah, dijeron que eran igual que el intelecto de un chimpancé. Y un chimpancé es el segundo después del hombre. Así que un intelecto desarrollado puede ser asegurado por otros mecanismos, como el intelecto de las aves. Pues en esta imagen podemos ver que nuestro cerebro no solo es más grande que el de otros animales, sino que es mucho más denso em, en el sentido de la cantidad de neuronas. Si ustedes miran estas cifras, lo verán. La densidad de neuronas. Pues el lenguaje, claro, es la herramienta de la comunicación, pero como ya he dicho, no en menor medida, quizás es en mayor medida una herramienta cognitiva, una herramienta mm, para el pensamiento. Con él, gracias a él, estamos combatiendo contra el caos, porque estamos percibiendo muchísimas señales a través de diferentes perceptores visuales, auditivos, táctiles, etcétera, etcétera. El cerebro puede procesarlo porque es capaz de clasificar y de formar categorías, clases y conceptos. Yo siempre doy el ejemplo de los pepinos. Los pepinos los hay de todo tipo, muy largos, más pequeños, más cortos. Pueden tener diferente tipo de color. Bueno, hay todo tipo de pepinos y todos ellos se llaman pepinos, aunque no se parezcan mucho. Este ejemplo lo doy para mostrar cómo el lenguaje, la lengua, puede transformar el caos en el cosmos, es decir, de una serie de señales caóticos que percibimos, hacer un sistema, un orden. Sabemos que existen tazas, mesas, pepinos, palabras. Hay categorías. Para cada categoría tenemos una palabra. Estamos formando como una red. Y esto es lo que nos da, lo que forma el lenguaje. La gente ha empezado a pensar en cómo el cerebro está relacionado con la lengua hace tiempo. Incluso en los papiros egipcios de hace varios miles de años, podemos ver la descripción de una operación neuroquirúrgica, la trepanación del cráneo. Estos papiros son fenomenales. También hay datos de cómo los incas, ah, en el auge de en el momento del auge de su civilización, también hacían la trepanación de cráneo con cuchillos muy afilados. Para diferentes fines, con fines médicos o también para rituales mágicos como para hacer un agujero, para salir al cosmos, para conectar con el cosmos. Pero los científicos que han hecho un gran aporte en el estudio del cerebro son Paul Broca y Carl Wernicke. Hay una zona llamada zona Broca que se encarga de la producción verbal. Ahora estoy activando esta zona porque estoy hablando. Y Carl Wernicke descubrió otra zona en el cerebro, la zona Wernicke. Y si esta zona
es lesionada, entonces la persona puede hablar, pero no puede entender lo que le dicen. Ustedes están activando justamente esta zona porque me están escuchando. Y desde aquel momento empezó el desarrollo de la ciencia afasiología, que estudia las alteraciones del cerebro cuando se dañan diferentes zonas del cerebro y la persona o bien pierde la posibilidad de hablar o pierde la posibilidad de descifrar la lengua. Estas alteraciones tienen lugar en mucha cantidad. Pueden ser consecuencias de accidentes, de guerras, pueden pasar por ictus cerebrales, por tumores y quiero decir que hay muchos casos de daños de este tipo. En cada hospital hay personas que sufren de daños parecidos. Por eso, la fasiología no solo sirve para diagnosticar a los enfermos, sino para desarrollar los programas del tratamiento, porque en muchos casos estas funciones pueden restablecerse, pero para eso se necesitan programas especiales. Es un ámbito muy interesante y muy importante. Todo esto está relacionado con el hemisferio izquierdo del cerebro, porque siempre se consideró que el hemisferio izquierdo está relacionado con el habla y el hemisferio derecho más bien es visual, emocional, está relacionado con la orientación, con el humor, con el reconocimiento de caras, con el entendimiento de metáforas, es decir, sabe hacer de todo y en el año 981, fue otorgado el Premio Nobel de Medicina a tres científicos. Uno de ellos, el primero, Roger Sperry, con su equipo. Y les premiaron por descubrimientos en el campo de la especialización del funcionamiento de los hemisferios cerebrales. Ellos trabajaron durante muchos años con animales, pero también con personas, con pacientes que con los que, según indicaciones médicas, ah, tuvieron que hacer la colosotomía, es decir, tenían que cortar el cuerpo calloso que divide los hemisferios cerebrales. Esta operación es indicada a los enfermos de epilepsia, epilepsia que se desarrolla rápidamente. Entonces hacen este corte para que la epilepsia no dañe también el otro hemisferio. Y por estos estudios, Roger Sperry recibió su premio Nobel. Y desde entonces empezó la moda de estudiar los hemisferios. Yo también participé en estos estudios, no de Sperry, sino de estudios de los hemisferios cerebrales. Pues otros dos científicos, Hubel y Wiesel, estudiaron la percepción visual del cerebro. Entonces, a estos estudios mm, ah,
fueron enfocados en personas y animales que tenían el así llamado cerebro separado. Roger Sperry y su alumno Michael Gazzaniga. Quizás es el más famoso científico en este campo. Pues estos científicos nos mostraron que el hemisferio izquierdo y derecho tienen diferentes tipos de mentalidad. El izquierdo es am, de Aristóteles, es lenguaje como estructura, es lógica, lengua estructurada. Noam Chomsky, por ejemplo, ah, hizo uso justamente de este hemisferio izquierdo. Y el hemisferio derecho tiene que ver con las emociones, gestalt, metáforas, entonaciones, reconocimiento de voces conocidas y desconocidas, humor, cosas muy sutiles. Y dedujeron que el cerebro izquierdo y el cerebro derecho ah, hacen uso, o mejor dicho, forman el funcionamiento de diferentes lógicas. Y la ciencia en general siempre se basa en la lógica tradicional del hemisferio izquierdo. Yo siempre estoy comparándolo con dos personajes de las historias de detectives de Agatha Christie, Hercule Poirot y Miss Marple, porque tienen diferentes estilos cognitivos y diferentes tipos de memoria. Claro que Agatha Christie no pensaba y no sabía del funcionamiento de los hemisferios. Pues Hercule Poirot es un detective que actúa según, si podemos decir, la ley romana, ¿no? El derecho romano, a la lógica de Aristóteles. Tiene una lógica absolutamente brillante y hace deducciones. Mientras que Miss Marple tiene otro tipo de memoria, tiene otro estilo cognitivo. En el derecho se puede comparar con la ley del precedente o case law en inglés, porque esta mujer siempre evoca recuerdos. Dice, me acuerdo que en nuestro pueblo había una chica que hizo algo parecido y comparando los casos, ella descubre al delincuente. Entonces, tenemos diferentes lenguajes, lenguajes simbólicos. El hombre tiene lenguaje verbal, lenguaje de las matemáticas, el lenguaje de la música, el lenguaje visual, como cuadros, esculturas, etcétera. Y luego tiene el lenguaje del cuerpo, incluidos los bailes, los movimientos rituales, etcétera, etcétera. Todo esto no tiene que ver con la lógica de Aristóteles. Entonces, mi idea, que ya he repetido varias veces en mis informes, que la neurociencia no puede hacer caso omiso de todo esto. No solo debe dedicarse al funcionamiento de la computadora de nuestro cerebro. Sí, el cerebro tiene algo parecido con un ordenador, pero no solo esto. Y el hemisferio derecho más bien se podría comparar con un ordenador cuántico
que todavía no existe. Esta lógica es totalmente diferente, es otro camino. Y nuestro cerebro usa estos caminos que en realidad desconocemos. En el arte, sí lo hemos visto y lo hemos estudiado. Los críticos del arte lo estudian, pero el puente entre la neurociencia y la ciencia del arte no existe. Son como dos historias paralelas que no se comunican. Es una pena. Vamos a ver cómo son los lenguajes verbales de las personas. Todas las lenguas del mundo, por muy diferentes que sean, ahora tenemos unos 6.000 o 7.000 lenguas. No hay cifra exacta. Depende de cómo lo van a calcular. ¿Qué es lo que ustedes van a considerar como dialecto y como lengua? El castellano y el vasco son lenguas diferentes. Pero, por ejemplo, el lenguaje o la lengua rusa literaria y los dialectos del ruso lo consideramos dialectos y entonces no los vemos como otras lenguas, pero es solo un acuerdo entre los lingüistas. Por eso depende. Y tenemos 6 o 7 mil lenguas en el planeta y esta cifra se está reduciendo porque las lenguas menores, por su poco prestigio, por mm, ah, pocas personas que las usan, mm, por su poca atractividad, lo digo con mucho lamento, por la globalización, están desapareciendo junto con los últimos hablantes. Y es una gran pena porque cada lengua es una imagen del mundo más. Es como perder una especie biológica. Ah, si desaparecen las liebres, será una gran pérdida, aunque el planeta puede vivir sin liebres también, igual las lenguas. Pues por muy complicada que sea esta, esta imagen, por diferentes familias lingüísticas, etcétera, hay cosas comunes para todas las lenguas. Es la fonología, es, es la sintaxis, porque no existen lenguas sin sintaxis. Y en estos grupos hay rasgos que quizás son innatos, que se heredan genéticamente. No se heredan las lenguas, sino los rasgos universales que permiten a cualquier niño de la Tierra, sin depender de sus genes, pues permiten estudiar, ah, incluso no estudiar, sino poseer la lengua de cualquier tipo. Cualquier niño sano lo puede hacer. Este sistema lingüístico es muy complejo. Siempre cambian de lugar el que habla, el que escucha, el que escribe y el que lee. Pueden cambiar de lugar. Esto pasa muy rápido. Si ustedes graban mi discurso en un espectrógrafo o en un encefalógrafo, en cualquier dispositivo que fija el sonido,
Ustedes verán que prácticamente no hay pausas. Ahora estoy hablando mucho más lentamente. Normalmente hablo más rápido. Y o cuando ustedes leen el texto, como aquí en esta pantalla, ustedes ven los blancos para separar las palabras. Pero cuando ustedes escuchan, ustedes prácticamente no escuchan los blancos, las pausas. Bueno, algunas pausas habrá, pero no entre todas las palabras. Y entonces nuestro oído, nuestro cerebro puede descifrarlo y además lo hace muy rápidamente. Aparte de eso, podemos entender los textos incorrectos con acentos, por ejemplo, un discurso pronunciado incorrectamente, a las voces masculinas y femeninas, es decir, con diferentes características físicas, voces infantiles, o una manera individual del hablante. Esto no nos impide entender, descifrar el texto. Y algunos científicos, por ejemplo, Jerry Coder, dicen, Jerry Fodor, dice que no solo tenemos esquemas innatas, universales, que sirven para todas las lenguas, sino también tenemos conceptos innatos o prototipos de estos conceptos. Por ejemplo, inicio y final, movimiento y estabilidad, cosas muy generales. Y él insiste en que estos son mecanismos cognitivos innatos, es decir, nacemos con una reserva de saber. No son lenguas concretas, no son habilidades concretas, son como proto habilidades. Son semiproductos a base de los cuales podemos estudiar. Porque si yo voy a enseñar a un pollo a hablar, el pollo nunca entenderá la sintaxis, porque no tiene cerebro suficiente y no tiene estos mecanismos genéticos. Para aprender a hablar hay que ser hombre, persona. Hay que tener cerebro humano y genes humanos. Esto es muy importante. Tenemos genes que aseguran las funciones más importantes. El famoso gen FOXP2, FOXP2, hace unos años hubo muchas discusiones. Este gen fue encontrado en las familias donde varias generaciones tenían problemas de aprendizaje lingüístico, diferentes problemas. Algunos tardaban en empezar a hablar, otros tartamudeaban, otros tenían problemas en gramática, ah, otros tenían problemas para leer y escribir, tenían dislexia, disgrafia. Es decir, todos tenían algún problema lingüístico. Y entonces descubrieron que estas familias tenían el gen FOXP2 como roto. Y entonces declararon, es el gen de la lengua. La verdad es que cualquier persona que sepa algo de biología entenderá que la lengua es una función tan complicada que no puede ser asegurado por un solo gen. Es una idea absolutamente imposible. Así que si ustedes oyen que han descubierto el gen de la música o el gen del habla, el gen de la lectura, no, esto no puede ser porque siempre es una gran red. A pesar de eso, el FOXP2 es un gen muy importante que sirve no solo para
no para la gramática, no, sino asegura el crecimiento de las neuronas en las zonas cerebrales relacionadas con el habla. Es decir, este gen ordena y hace crecer bien las neuronas en las zonas correspondientes. Entonces, si este gen está dañado, está roto, ah, se podría deducir que es el gen de la gramática, como escribieron en un artículo. No es un gen de la gramática. Los genes no se dedican a la gramática. Ah, los genes se dedican a las neuronas y a otras células. Bien, cuando estudiamos los genes relacionados con las alteraciones del lenguaje y del habla, ah, se sigue desarrollando, se buscan, se encuentran las mutaciones en los genes y en las relaciones, las uniones. Estos genes indicados con mayúsculas tienen que ver con la lengua y el habla. Por eso, si un niño tiene dislexia, entonces, y además se puede saber estudiar su genoma, si se secuencia el genoma de este niño, yo no me sorprendería si hubieran encontrado las mutaciones en estos tres genes o en uno de estos tres genes. Por eso las alternaciones de la lectura, de la escritura, del cálculo, no quiere decir que el niño es un vago o que no es muy inteligente, que también puede ser, pero muchas veces puede ser que no, que simplemente tiene alteraciones genéticas. Y hay que estudiar con él, hay que trabajar con él y no hay que presionarle para provocarle psicosis o neurosis poniéndole notas malas porque él no lo merece, no tiene ninguna culpa. Y si los profesores lo supieran, también se portarían de una manera mucho más correcta, porque algunos profesores solo piensan que tienen intelecto menos desarrollado y no es así. Estas personas en su mayoría son muy listos, son muy inteligentes, simplemente tienen problemas concretos. Si estudiamos las biografías de grandes y famosas, de genios, de famosas personas famosas, por ejemplo, Einstein también lo tenía, Bill Gates lo tenía, problemas con lectura. Y hay varios nombres conocidos que tenían problemas de este tipo. Claro que el intelecto no estaba dañado, pero el profesor de literatura y de la lengua les hubiera puesto malas notas. Es simplemente ah, un punto en los que hay que mm, prestar atención. También hay defectos hereditarios en el funcionamiento de las células cerebrales que participan en el proceso del habla y todos los procesos lingüísticos. Y abajo ustedes tienen una serie de candidatos para ah, manejar el funcionamiento del habla y de la lengua. Además, hay niños con alteraciones lingüísticas específicas
En inglés es SLI Children. ¿Qué quiere decir específicas? Quiere decir que no tienen ningún problema cognitivo, intelectual, no tienen neurosis, ni psicosis, ni autismo, no tienen problemas con audición, con visión, pueden ganar concursos de matemáticas, pero sí tienen problemas con la lengua. Ah, Así es su genética. Y hay que ayudar a estos niños porque si no les ayudamos, la humanidad va a perder para sí a gran cantidad de personas inteligentes. Zonas importantes para el lenguaje. Pues la zona Broca, que incluye, el así llamado la parte del cerebro 44, la que se encarga del sintaxis. Por eso, cuando hay alguna patología de la lengua, y hay casos de pacientes que tienen solo el problema de sintaxis. Entonces, podemos deducir que está dañada la zona 44. Luego está la zona 45, que se encarga de la semántica. Luego están las áreas que se encargan de la prosódica y de la sintaxis. Y luego están las partes posteriores que participan en la lectura. Entonces, ¿qué podemos decir? Ahora, cuando se estudia el cerebro, no solo se presta atención en la locación, localización de alguna función, sino en las uniones entre estas zonas. Por eso aquí estos hilos que yo he marcado con rojo, verde mm, y amarillo. Esto se puede ver en las resonancias magnéticas. Se da al paciente una tarea lingüística y luego se estudia qué pasa en el cerebro. Yo prestaría atención que hay diferentes como vías, ¿no? Conexiones que aseguran el funcionamiento del lenguaje y ustedes verán que estas vías no solo se ubican en las zonas Broca y Wernicke, es decir, ah, todo participa, prácticamente todo el cerebro, porque participa la memoria, diferentes tipos de la memoria, ah, la motórica, porque se mueven los órganos de articulación, luego la atención, y si una persona es bilingüe o trilingüe. am, y, en esta misma imagen, pero un poco modificada, yo quiero fijar su atención en esta zona amarilla, como un gancho. Solo las personas, solo el hombre tiene este tipo de uniones. Por lo menos hasta ahora no lo han encontrado ni en delfines, ni en elefantes, ni en córvidos, que tienen otro tipo de cerebro, ni en simios. Pues este gancho amarillo es el fluido lingüístico ventral que se dedica a la semántica, es decir, a los significados, a los sentidos. Estas son las vías que aseguran el reconocimiento, la percepción del sentido.
Cuando hablamos del cerebro y de la lengua, hay discusiones sobre el habla. ¿Qué es el habla? Es una de las funciones psíquicas mm, superiores, como la memoria, por ejemplo. O el habla es algo aparte ah, que no se compara con otras funciones superiores. El habla solo la poseen las personas y hay una base genética para eso. Otra discusión es sobre cómo son estos mecanismos. ¿Son módulos o es una red? Es decir, hay un módulo para la lengua, otro módulo para la memoria, etcétera, etcétera. Y la tercera cuestión son las habilidades cognitivas y lingüísticas. Si es un bloque único o son módulos diferentes. Ah, Todo lo que les he contado sobre las personas que tienen alteraciones del habla es un argumento para los que defienden la modularidad. No todos piensan así. Hay discusiones. La discusión más importante en lo que tiene que ver con la lingüística del cerebro es entre los nativistas, los así llamados nativistas, como Chomsky, Pinker y Fodor. Jerry Fodor, que se dedicó a la modularidad del cerebro. Estos nombres son los tres más importantes. Hay muchos más científicos que dicen que la lengua es algo innato, congénito, que nosotros nacemos con la posibilidad de poseer la posibilidad de hablar muy rápido. Para esto hay que ser personas. Pero luego está otro grupo que son los conexionistas. Bybee, Ramelhart y McClelland y Ellman y otros piensan que no hay nada congénito y toda la afinación del sistema lingüístico se efectúa a partir de la frecuencia de los principios lingüísticos. Y el medio donde se desarrolla una persona depende de cómo se desarrollará su lenguaje, su lengua. Yo también he participado en estos debates y estos debates no cesan. Pero la neurociencia nos muestra o nos puede mostrar cosas muy importantes para entender la creatividad humana. ¿Qué pasa en el cerebro de los músicos, de los actores, matemáticos, filósofos? No es una computadora, no. Allí pasa algo muy importante y la neurociencia mm, podría mostrárnoslo. Pero ¿cómo? Tenemos diferentes redes en el cerebro. Es muy importante la red que asegura el bajo nivel del control cerebral. Es como semisueño del cerebro. No es un sueño, pero el cerebro en este estado no está conectado al 100% con el mundo exterior. Estas redes, estos contactos entre diferentes partes del cerebro forman el así llamado DMN. En inglés sería Default Mode Network. Es decir, una parte de la red que está ociosa en este sentido.
Y esta parte justamente es muy importante porque diferentes experimentos nos dicen que esta parte asegura el nacimiento espontáneo de las ideas y las conductas creativas. Si ustedes quieren lograr algo, algo creativo, tienen que soltar su cerebro. Nunca tienen que mm, comprimirlo. Tiene que dejarlo como reposar para formar la conducta creativa. Hay que dejarlo pasar por donde quiera. Si no quiere pensar, que no piense. Si quiere estar ocioso en un sofá, que, que esté ocioso en vez de escribir un artículo. Que haga lo que quiera, porque justamente esto dará el resultado. Después se concentrará y hará lo que quería hacer rápidamente. Tenemos que reducir el papel del Executive Attention Network. Es una de las redes, una de las partes de la red. Es decir, tenemos que llegar al así llamado flow state, el estado difuso, cuando parece que no pasa nada. Solo nos parece que no pasa nada. Em, Hay un filósofo alemán, Christoph Koch, que se dedica a los problemas de la conciencia, un científico muy conocido, que dice que hay un punto de vista que si estudiamos bien el cerebro de un ratón y si encontramos la diferencia entre el cerebro del ratón y el del hombre, podremos decir en qué somos únicos. Yo les he mostrado aquel gancho amarillo que parece que no tienen otras especies. Quizás es la diferencia. Estas uniones que se encargan de los significados, de los sentidos. Y la lengua humana y otros sistemas simbólicos que usamos las personas también nos diferencian de otras especies. Que nosotros sepamos, ningún otro vecino nuestro del planeta lo tienen, ni gatos, ni delfines, ni otros animales. Si miramos el libro, por ejemplo, del famoso Wölflin, y cuáles son los rasgos típicos del Renacimiento y del Barroco. Veremos que el Barroco tienen los rasgos que describen mucho mejor lo que pasa en nuestro cerebro. El Renacimiento es estático, es correcto. Hemisferio izquierdo. Barroco es algo que está en movimiento, que no tiene nada estático. El barroco es multidimensional. Es un vistazo es un enfoque desde diferentes puntos. No es plano, es multiparamétricos.
Si el Renacimiento lo describe todo muy claramente, el Barroco lo describe de una manera desenfocada, difusa, mm, nubosa. No me refiero a las artes plásticas barrocas, sino al tipo del pensamiento barroco. El Renacimiento es lineal, el barroco es como holográfico, es intermitente. En nuestro cerebro hay redes que no se correlacionan entre sí. Es muy importante que estas redes tengan relaciones correctas entre sí. La red DMN se encarga de los procesos interiores, por ejemplo, de la memoria autobiográfica, la imaginación, la posibilidad de apreciar su propia conducta, sus propias acciones. Luego, otra red, DAT, se encarga de las relaciones con el mundo exterior, de las relaciones de nuestra conciencia con las condiciones exteriores. ¿Dónde está el objetivo de uno? ¿Cómo controla su conducta? Eh, es decir, para asegurar dif- el funcionamiento de diferentes capas o tipos de la actividad mental, estamos usando diferentes partes de la red neuronal y podemos describirlo. Y vuelvo a lo que he dicho en el principio, no solo Aristóteles está allí. Por ejemplo, la memoria autobiográfica es tan cambiante. Ustedes pueden cambiar su opinión, pueden aparecer nuevos datos y las uniones de la lógica aristotélica no funcionan aquí. Luego está la parte que se llama Imagination Network, la red de la imaginación. Asegura el funcionamiento y el procesamiento de la experiencia personal, participa en los procesos de los recuerdos, del pensamiento sobre el futuro y de construir diferentes escenarios del presente y del futuro. Yo diría que es justamente la imaginación. Por ejemplo, un artista o un escritor sí que hace mucho uso de esta parte de la red y incluye diferentes partes del cerebro, la corteza prefrontal, lóbulo temporal, etcétera, etcétera. También hay una red que asegura la atención. Es como una linterna, enfoca nuestra atención en un objeto, hablando metafóricamente. Esto, por ejemplo, puede ser alterado en los niños con déficit de atención, los así llamados niños hiperactivos. Siempre hay más niños con este problema. Yo no sé por qué aumenta su cantidad y es posible que esta parte de la red, esta red está alterada, no puede enfocar su linterna. Parece que la linterna pasa por diferentes objetos y no puede parar. Y yo les diría que si de repente los niños que ustedes conocen tienen problemas de este tipo, hay que eh, dirigirse a los especialistas. En primer lugar, hay que hacer el encefalograma.
que puede mostrar dónde están localizadas estas alteraciones. Otro tipo de red se encarga la posibilidad de cambiar, de ser como el relé de una red a otra, porque las redes tienen que interrelacionarse correctamente. Cuando funciona una red, otra tiene que estar como apagada. Son procesos muy complicados y quiero destacar como hay zonas como la corteza lateral, prefrontal, dorsal. Son partes o secciones que se encargan de la planificación y de cuando el control cognitivo se va, que se efectúe la generación espontánea de las ideas, del pensamiento y la conducta creativa o las conductas creativas. Es decir, la posibilidad de inhibir el control. Lo que yo he declarado como título de esta conferencia, diferentes lógicas, pues a veces estas otras lógicas tienen que inhibirse para que funcione la creatividad. Y también les quiero recordar que existe otra noción, en inglés es embodied cognition, que quiere decir que ah, además del cerebro tenemos el cuerpo. Я в связи со всем вышесказанным вспомнила несколько Yo знаменитых людей, he но уже recordado подходить к концу. a Первый очень diferentes знаменитый — это personas Wittgenstein, famosas. El primero es знаменитый Ludwig философ и Wittgenstein, лингвист, философ языка. filósofo de Он la выделил lengua, lingüista, интересную вещь, que ha касательно introducido ковра. la Он говорил, noción de la каждый читатель, metáfora неважно, de la читает он alfombra. буквально Él глазами decía или que он cada lector воспринимает на слух o что-то, cada oyente он выдергивает свои нити из этого текста. tira de su И hilo. поэтому, если у вас нет Y знаний о том, si что вы читаете ustedes или слушаете, no вы saben абсолютно nada de lo que точно ustedes не leen o сможете этот текст escuchan, понять, даже если вы знаете ustedes этот язык. no pueden Каждый comprender el texto рисует aunque sepan свой la собственный lengua. ковер. И Es каждый из decir, этого cada uno ковра está вытягивает свои tejiendo нити. su tapiz o Поэтому очень много su прочтения alfombra. не только гениального, но даже Teje простого y произведения tira de diferentes рождается hilos. Por своим eso языком. nunca existe una Еще lectura вспомнила universal Достоевского, para просто todos. великого нашего También he филолога, recortado a Alexei Ukhtomsky, который вот un в gran самое раннее время, он говорил fisiólogo очень важную ruso, вещь. И он говорил, que нет decía объекта без субъекта que no hay и objeto нет sin субъекта sujeto без y объекта. no hay Мы sujeto все sin objeto. зрители, мы все Todos не зрители. somos Мы все участники espectadores y бытия. no espectadores. Наше Todos поведение — somos это работа. participantes Наше del поведение ser. делается, и мы как бы его Ah, зрители. nuestra То есть, conducta es trabajo. если Nuestra применить это к naturaleza разговору, то важно вот что. es, Мы будем es такие, мы, ser наши дети, мы hacedores. сами будем такие и иные, Esto если quiere мы decir прикладываем к этому que усилия. si nosotros nos Это зависит от того, esforzamos, кто учит, кого учит, am, чему учит, как y, это учится. Это entonces все tendremos потом resultado. впечатывается нам Dependiendo de cómo нейронно. Тем, aprendemos, чем раньше это am, отпечатано, тем это ah, мощнее. se Поэтому forma nuestro всякие cerebro. комплексы, неврозы, психозы, Por которые eso помечены diferentes неправильными complejos, действиями родителей, neurosis воспитателей, que los дети niños всегда reciben en su будут. infancia, И чем ah, дольше человек будет juegan находиться в su личном papel durante управлении, toda в la vida. когнитивный контроль
Y cuanto menor es el control cognitivo de la conducta de la persona, más problemas tenemos. Así que realmente somos hacedores de nuestro ser. Y por último, voy a recordar a Goethe con su personaje Mefistófeles, que dice que para aprender un objeto vivo, el científico primero quita el alma, luego diseca el objeto en partes y luego ve que los nexos vivos se han ido. Yo quiero decir que si solo estudiamos las partes y las lógicas tradicionales, nunca entenderemos lo que es el cerebro humano. Para avanzar, la ciencia cognitiva tiene que llegar a una irrupción paradigmal, tiene que cambiarse. Todavía no lo ha hecho, pero se está discutiendo esta cuestión. No solo tenemos que estudiar las redes, neuronas y sus nexos, sino tenemos que estudiar los genios, las conductas de los genios, las cartas, los borradores, los diarios de grandes pensadores y artistas. ¿Cómo pensaban? ¿Cómo funcionaba su pensamiento? ¿Por qué borraban o tachaban algo? ¿Por qué volvían a variantes anteriores? Y esto lo tienen que estudiar especialistas de diferentes ciencias, los críticos del arte, los críticos de la literatura y los neurofisiólogos, las humanidades y las ciencias naturales. Es una vía muy complicada, pero yo estoy segura de que si queremos saber cómo es el cerebro humano, nosotros no podemos evitar este camino. Mi última diapositiva es sobre Francis Bacon otra vez, que dice, la parte de todo lo que tiene que hacer la ciencia es poner cuestiones, preguntas correctas. Es una frase genial, porque es inútil dedicarse a la ciencia si ustedes no han formulado qué es lo que buscan. Si ustedes solo recolectan los hechos, pierden el tiempo, porque primero hay que formular preguntas. Entonces sí que hay posibilidad de encontrar respuestas. Y por último, la verdad es hija del tiempo y no de la autoridad. Hay que tener paciencia, hay que esperarla. Así que el tiempo nos mostrará quién tiene razón y quién no. Alguien que sepa estar así como este pequeño payaso. Sabemos que un payaso no es un personaje fácil. Este niño está así y esta manzana todavía no ha caído, pero los descubrimientos pasan justamente así. Muchas gracias por su atención.